Hola queridas y queridos estudiantes, en esta oportunidad les voy a grabar un tutorial para explicarles el mismo ejemplo que tienen en el PPT sobre la determinación de las masas a partir de la masa de otro componente. Es decir, a través de las relaciones estequiométricas podremos generar ese conocimiento. Entonces, para eso voy a comenzar con el ejercicio que aparece en la PPT y que dice lo siguiente: calcular la masa de tricloruro de aluminio que se produce a partir de 1 gramo de aluminio. Para lograr eso, primero tenemos que identificar los elementos o las sustancias presentes en nuestra ecuación química. Tenemos entonces, aquí tenemos aluminio, tenemos HCl, que es el ácido clorhídrico, tenemos el tricloruro de aluminio, porque son 3 cloros, tricloruro de aluminio, y tenemos el hidrógeno. Pero en la pregunta solo nos señalan la masa que se producirá de tricloruro de aluminio a partir de aluminio. Por lo tanto, con los componentes que vamos a trabajar en la ecuación serán con el metal de aluminio y con el producto que es el tricloruro de aluminio. Entonces, para poder resolver esta problemática, primero tenemos que trabajar con los datos que tenemos en la ecuación química. Y para eso lo primero es identificar cuántos moles hay de cada sustancia. Recuerden que el coeficiente estequiométrico hace referencia a los moles que hay en una ecuación química. Por tanto, podemos decir que de aluminio hay 2 moles. ¿Ya? De ácido clorhídrico hay 6 moles. De tricloruro de aluminio hay 2 moles. Y de hidrógeno hay 3 moles. Pero como no necesitamos los datos de estos componentes, los dejamos en blanco. Ahora, para poder transformar los moles ya de aluminio o los moles de tricloruro de aluminio a gramos, tenemos que multiplicar los moles por la masa molar. ¿De dónde sacamos esos datos? De la tabla periódica. De manera que ustedes van a encontrar que la masa atómica del aluminio es 27 UMA, o también podemos decir que es 27 gramos en un mol, 27 gramos mol. Entonces vamos a nuestro ejercicio y colocamos ese dato acá. Podemos decir que de aluminio, la masa molar es de 27 gramos sobre mol. Ahora tenemos que determinar la masa molar del tricloruro de aluminio. Entonces también, vamos a encontrar la masa atómica del cloro en la tabla periódica y el dato es de 35,45, pero hace unas semanas atrás les dije que trabajáramos con números redondeados para que así no tuviéramos dificultades en nuestros cálculos. Por lo tanto, asumimos que la masa atómica de un cloro es de 35 UMA o de 35 gramos sobre mol. ¿Ya? Pero para determinar la masa molar de este componente, tenemos que sumar la masa atómica del aluminio con la masa atómica de los 3 cloros. Entonces, como aquí solamente tenemos la masa atómica de un cloro, pero necesitamos la de 3 cloros, este dato lo multiplicamos por 3 y al multiplicar obtendremos que la masa atómica o la masa de los 3 cloros es igual a 105 gramos sobre mol. Ahora,
Esto corresponde a los 3 cloros, pero debemos sumarlo con la masa atómica del aluminio, que como les dije en la tabla periódica encontrarán que eso es de 27 gramos sobre mol. ¿Ya? Al sumar los 27 gramos más los 105 gramos que hay en un mol de estos componentes, obtendrás que la suma total será de 132 gramos sobre mol. Esa será la masa molar de esta sustancia, el tricloruro de aluminio. Entonces nos vamos, ¿cierto?, a nuestro ejercicio. Aquí tenemos que 132 gramos sobre mol. Ahora, esta es la masa molar que hay en un mol, pero necesitamos conocer la masa que hay en 2 moles. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar 2 mol por 132 gramos sobre mol, y al multiplicar obtendremos la masa de tricloruro de aluminio que hay, pero en 2 moles. Y eso es de 264 gramos. Esa es la masa que hay en 2 moles. Esta es la masa que solo había en un mol. ¿Ya? Ahora nos vamos, ¿cierto?, al otro componente involucrado en nuestro ejercicio. En un mol sabemos que hay 27 gramos de aluminio, pero ¿cuánto hay en 2 moles? Multiplicamos 2 mol por los 27 gramos sobre mol y eso nos dará 54 gramos. O sea, podemos decir que 2 moles de aluminio transformados a masa corresponden a 54 gramos. ¿Ya? Son equivalentes. 2 moles de aluminio es lo mismo que decir 54 gramos de aluminio. O respecto al tricloruro de aluminio, 2 moles de tricloruro de aluminio son 264 gramos. Recuerden que esa era la relación del mol con las masas atómicas o con las masas molares. Ahora que ya tenemos, ¿cierto?, las masas que hay en la ecuación, tenemos que establecer una relación numérica, pero con los datos que nos dieron en el ejercicio. Me voy a permitir borrar esto para poder tener más espacio en la pizarra y representar la última parte de nuestro ejercicio. Ya. Entonces, podemos decir que en la ecuación 2 moles de aluminio son equivalentes a 54 gramos de aluminio y que 2 moles de tricloruro de aluminio son equivalentes a 264 gramos. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es tomar los datos que tenemos en el ejercicio, porque nos habían preguntado o nos habían propuesto calcular la masa de tricloruro de aluminio que se produce a partir de 1 gramo de aluminio. Entonces, no conocemos la masa de este componente que se formará a partir de 1 gramo. Sí sabemos la masa que se producirá a partir de 54 gramos de aluminio, pero no sabemos qué cantidad o qué masa se producirá a partir de 1 gramo. Entonces, para terminar, básicamente lo que hay que hacer es despejar X, ¿ya? Si ocupamos una regla de 3 simple, multiplicamos, ¿cierto?, los números de forma cruzada, por ejemplo, 264 por 1 y dividimos en 54.
O bien, si establecemos una ecuación sería 54 por x, 54 por x es igual a estos números multiplicados, 1 por 264. Así funcionan estas reglas de 3 o esta ecuación. Y para despejar x, ¿cierto? Entonces multiplicamos estos números, sería 264. Y este 54 que está multiplicando a la x pasa, ¿cierto?, al lado contrario dividiendo. Que recuerden que esos son los procedimientos para despejar ecuaciones. Y al despejar obtendremos que x será igual a 4,8. Pero 4,8 ¿qué? Gramos. ¿De qué? De el componente de tricloruro de aluminio. Ese sería el procedimiento. Espero que les haya quedado un poco más claro y de manera que también puedan repetir muchas veces este tutorial si quedaron con dudas. Nos vemos.